Y ya vamos, porque hubo otra gente que, no porque hubo, sino porque había quedado pendiente que Alfredo Calcaño terminara su trabajo que había preparado, terminara de contarnos, de debatir, de proponer sobre si se puede zafar del FMI, que es una pregunta de hoy hasta el 2027 y ojalá en el 2027 podamos encontrarle alguna respuesta más o menos clara, y si no, seguirá siendo una pregunta que tiene soluciones, o por lo menos tiene ideas para resolverla. Alfredo, ¿cómo te va? Con esto te doy la noticia de que hay oyentes que siguen aún estas cosas y dicen, bueno, pero lo siguen a tal punto que dicen, bueno, pero no terminó. La dejamos con suspenso. La dejamos con suspenso. Claro, porque la semana pasada empezamos a ver qué posibilidades había para zafar del fondo y la primera que mencionamos era mandarlo a la mierda. O con mejores modales, dejar de pagarle todo o parte de la deuda. Que es una postura que sostienen mucha gente sostiene esto, o en el campo popular, a partir de un razonamiento que sería: la deuda es impagable, además la deuda con el fondo es ilegítima, por consiguiente no hay que pagarla. O una variante sería decir: voy a distinguir una parte de la deuda con el fondo que estimo legítima, que sería el monto normal de endeudamiento que el fondo permite sobre la base de la cuota que vos tenés, que es 4 veces la cuota, pero todo lo que supera ese monto voy a suspender el pago mientras renegocio con el fondo, es decir, con sus principales accionistas. ¿Qué pasará con eso? Si hay una quita, etc. Bien, esto tiene mucho de tomar deseos por realidades, en el sentido que el costo de declarar un default aún parcial con el Fondo Monetario el costo es elevado, es muy elevado, porque se nos cortarían prácticamente todas las fuentes de financiamiento externo, y no solamente del Fondo, por supuesto, Banco Mundial, BID, etcétera, es decir, todos los organismos multilaterales, sino que incluso el crédito de potenciales aliados, como son los BRICS, porque existen cláusulas de cross default, que viene a ser de default cruzado, que si no le pagás al fondo, toda la deuda que tenés con estos otros agentes, incluido China, se vuelve inmediatamente exigible, es como si lo hubieras defaulteado a China. Entonces, realmente no es algo liviano, no es lo mismo hacer default con bonista privado que con el Fondo Monetario Internacional. Tampoco es difícil de imaginar los efectos que tendría un default sobre los mercados financieros y cambiarios internos. Entonces, yo sé que se puede prolongar, pero el default que la gente por ahí se acuerda es el de Rodríguez Sá cuando estuvo en la presidencia, ¿o no? Sí, pero ese no fue con el fondo. Ahí está. Ahí defaulteamos con bonistas y con el Club de París, pero no con el fondo. De esto poca gente debe saber. Primero que acordarse que esto, ¿cuándo fue? 2001. Esto 2002. Fue a fines de diciembre del 2001. Bueno, la gente ni se acordará que hubo un default. Y estas características que vos decís. No, a mí me entusiasma y ojalá tuviéramos más espacios para discutirlo, porque este es un tema central para discutir con la gente. Si la gente sabe esto, después puede optar también políticamente. Y de eso no dependemos de mi ley para generar esto. No tenemos que pedirle permiso al gobierno para la discusión. Bueno, dentro de la discusión, o a la discusión, quiero presentar alternativas. Ahí está. Por lo pronto, tenemos que modificar un aspecto, digamos, una de las hipótesis sobre las que se basa la postura no voy a pagar, que es una deuda impagable e ilegítima. Estoy de acuerdo con que es ilegítima, porque fue tomada fuera de las normas legales de la Argentina.
y que además, en el caso de la deuda de Macri, ha sido utilizada para fugar capitales. Ahora, no es necesariamente impagable. Ahora probablemente sí lo sea, porque estamos con una economía estancada, un tipo de cambio atrasado, sin acceso a mercados internacionales de capital. Pero con políticas adecuadas podríamos modificar esas condiciones y hacer que nuestra deuda externa, incluido la que tenemos con el Fondo Monetario, se volviera sustentable y entonces poder zafar del fondo a partir de esas políticas. Recordemos primero qué es lo que estamos entendiendo por zafar del fondo. No significa retirarnos de la institución, es una institución prácticamente universal, muy pocos países o economías no pertenecen al Fondo Monetario Internacional, pero sí significa sacarnos de encima la deuda que tenemos con el fondo. ¿Y por qué nos queremos sacar de encima esa deuda? Porque tiene dos grandes inconvenientes para el país. Uno es la carga que significa esa deuda que tenemos que reembolsar. En cifras redondas, los servicios de la sola deuda con el Fondo Monetario van a representar 4.500 millones de dólares en 2026, 8.000 en 2027, 10.000 en 2028, 11.000 millones de dólares en 2029 y 2030. A lo que hay que agregar entre 14 y 17.000 millones de dólares anuales por el servicio del resto de la deuda pública externa. El otro inconveniente, que es un inconveniente para nosotros, es el de la condicionalidad que impone un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es ajuste recesivo y reformas estructurales neoliberales, por ejemplo, reforma laboral, previsional, tributaria, privatizaciones. Ahora, dije que era inconveniente para nosotros, porque nosotros defendemos un proyecto de país con justicia social, desarrollo autónomo, independencia política, pero en realidad para Macri o para Milei, para el establishment económico y en general para todos los sectores entreguistas, las medidas que impone el Fondo Monetario Internacional no difieren de lo que ellos desean para un país sometido, primarizado, inequitativo, en donde el capital domine sin límites al trabajo. Por ello, es indispensable pensar en cómo un gobierno que quiera impulsar un proyecto de país distinto al de Milei podría manejar esta relación con el fondo, empezando por cómo zafar de la condicionalidad del fondo. Bueno, esto puede ser más sencillo de resolver de lo que parece, porque para librarnos de la condicionalidad del fondo no es necesario pagarle toda la deuda al fondo. Podemos zafar de la condicionalidad aún si tenemos todavía deuda que pagarle al fondo. Porque el fondo impone condiciones y monitorea su cumplimiento solamente mientras realiza desembolsos. El actual acuerdo de facilidades extendidas, que dura 10 años, se divide en 4 años durante los cuales hay desembolsos y 6 años durante los cuales hay repago de capital. Intereses hay desde el principio, pero el repago de capital se estira en los últimos 6 años. Entonces, durante los primeros 4 años, que es cuando el fondo va haciendo sus desembolsos, es ahí cuando el fondo manda las misiones y se fija si estamos cumpliendo con las condiciones y si nos estamos alejando de las metas, nos dicen no, tienen que ajustar, o si no tenemos que pedirle un waiver, es decir, un perdón. Incluso puede decir, no, mira, vos no has cumplido y te corto el chorro, que es lo que hizo a fines del 2001, y ahí se cayó la estantería de la convertibilidad. Ahora, una vez concluidos esos 4 años, el fondo pierde el poder de fijar condiciones, porque se queda sin la herramienta, que son los desembolsos, para obligarte a cumplirlas. Y entonces, a partir de ese momento, si decimos, no, ¿sabes qué? Ahora voy a cambiar mi política, no voy a hacer lo que vos me decís. Bueno, más allá de enojarse, no tiene mayor cosa que nos pueda hacer. Más en un programa como el actual, en donde todos los desembolsos se realizaron al principio, se están realizando al principio. O sea, el gobierno que asuma a fines de 2027 se va a encontrar con que el fondo ya desembolsó 90% de toda la plata
que comprometió. Van a quedar menos de, o sea, alrededor de 2.000 millones de dólares. Que se tendría que desembolsar. ¿Ese es el acuerdo de Guzmán? No. No, este es a ver, esta es la situación actual, con el acuerdo de Guzmán más el acuerdo de Milei. Y en 2027, en el 2027, sumando los dos, lo de Guzmán los dos, no, y Milei, en realidad los últimos 3 desembolsos corresponden al de Milei. El de Guzmán ya se va a haber terminado antes. Sí, bueno, pero digo. Pero el de Milei todavía quedarían 3 desembolsos de alrededor de 700 millones de dólares cada uno. Es decir, poca plata. Son desembolsos semestrales, en donde el gobierno de ese momento, si es que es un gobierno que defiende la soberanía nacional, puede decir, ¿sabes qué? Mirá, no voy a seguir haciendo las políticas que vos me decís, y si no me querés dar los desembolsos, no me los des. Porque en realidad ya es poca plata. O incluso podría decir, bueno, mire, doy por terminado el programa con el fondo, es decir, no quiero más desembolsos, no quiero más condicionalidad, de manera oficial. Ahora, eso no borra la deuda que ya acumulaste y los pagos que tenés que seguir haciendo. Y ahí viene entonces la pregunta, ¿cómo pagarla? Bueno, una posibilidad es hacer como hizo Guzmán, es decir, negociar otro programa con el Fondo Monetario Internacional que te vaya dando desembolsos y vos con esos desembolsos vas pagando los vencimientos. Pero ahí agarrar las condicionalidades. Entonces ahí agarrás las condicionalidades y prolongás esto que está funcionando. el programa con el fondo, que es posiblemente lo que el gobierno actual querría hacer, y seguro, tener un acuerdo eterno con el fondo. O sea, estaríamos pateando para adelante las amortizaciones de capital, pero primero tendríamos que seguir pagando intereses y nos embarcaríamos por 4 años más de condicionalidades. Entonces, ¿qué otra posibilidad tenemos? Bueno, hay la posibilidad de renegociar los vencimientos, es decir, reestructurarlos. Esto es posible de acuerdo al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Prácticamente no se ha hecho, pero es posible. Está en el convenio, el que tenga curiosidad puede buscar en el artículo 5, sección 7, acápite G, del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, que permite revisar los plazos de repago cuando estos resultarían excepcionalmente gravosos para el país miembro. Para eso necesitas que apoyen una reestructuración el 70% de los votos. O sea, los países tienen distinto peso en función de su cuota, sí. y tenés que ajustar 70%. Eso, sin duda, vale la pena explorarlo, vale la pena pedirlo. Ahora, es muy difícil que, aún de obtenerse, alcance para hacer que la deuda sea pagable. Y para eso necesitamos recursos, necesitamos dedicarle recursos que son de 2 tipos. O bien obtener préstamos de otras fuentes que no comprometan nuestra soberanía, como lo hace el Fondo Monetario Internacional o como lo hace el swap con Estados Unidos, y con eso ir pagándole al fondo para no pedirle más plata. Y la otra fuente de recursos es dedicar recursos propios al servicio de la deuda. Recursos propios. Ahí sí podrían entrar lo de los BRICS. En lo primero, en obtener fuentes, en obtener préstamos de otras fuentes. Ahí pueden entrar los BRICS. Ahí puede entrar el swap con China. Ahí pueden entrar también créditos que puedas obtener del mercado de capitales. Vamos a referirnos a eso dentro de un momento. Pero lo otro es tener recursos propios para pagar tus deudas, en particular la deuda con el fondo. Recursos propios quiere decir dólares, para eso tenés que tener excedente comercial, y quiere decir también pesos para comprar esos dólares, que el Tesoro
tendría que obtener a partir de un excedente fiscal primario. El excedente fiscal primario es antes de contabilizar los pagos de intereses. Este excedente fiscal no tiene por qué basarse en jubilaciones y sueldos públicos de miseria, en la supresión de la inversión pública, en ciencia y en infraestructura, porque todo eso atenta contra el desarrollo. Ese excedente fiscal tiene que basarse en hacerle pagar a los grupos sociales que se beneficiaron con el endeudamiento externo. Necesitamos una reforma fiscal, pero distinta de la que proponen Milei y el Fondo. Tenemos que combatir en serio la evasión, tenemos que gravar la fuga de capitales, gravar los activos que hay en el exterior. Tenemos que reimponer impuestos progresivos sobre el patrimonio y también fortalecer la imposición progresiva sobre los ingresos. Tenemos que suprimir gran parte de las exenciones impositivas y los subsidios a sectores sociales acomodados y a empresas que no los necesitan, como Mercado Pago. Tenemos que racionalizar el gasto, lo que incluye un combate contra la corrupción. Esto probablemente tampoco va a alcanzar, pero es indispensable. Sin esto no vamos a ninguna parte. Para hacer todo eso que vos decís, que es casi un programa económico, sí, hay que tener un poquito de poder. Bueno, evidentemente, acá estoy suponiendo que tenés la voluntad política de hacerlo, es decir, que es un gobierno distinto del actual, sí, fundamentalmente distinto, y luego que tenés suficiente poder político, respaldo social y político y geopolítico para hacerlo. Que no es solo los votos con los que llegue ese futuro gobierno. Los votos son indispensables, pero... Si no, no llega. Exacto. Pero para sostenerse se necesita de esa alianza hasta geopolítica. Sí, y se necesita tener un proyecto nacional claro que aúne voluntades. Y hay que fortalecer el Estado. Y todo esto también necesitaría revisar limitaciones a la acción pública y a la acción y también a la posibilidad de cobrar impuestos con la revisión del RIGI, que realmente este régimen de incentivos a las grandes inversiones es una ley. Claro, bueno, hay que hacer otra ley que lo derogue. Vas a necesitar muchos votos, Alfredo. No, con la mayoría alcanza. ¿Sí? ¿Para voltear el RIGI? Claro. Una ley se cambia con otra ley. No como lo hace Milei, que cambia leyes con decretos. Con decretos. Pero también te decía, los recursos propios tenemos que agregarle otras fuentes de crédito que pueden ser bilaterales y multilaterales, como los BRICS, China, la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en la medida en que la economía se recupere, también poder tomar nuevos créditos del mercado internacional de capitales. ¿Esto a qué apunta? A reemplazar la deuda que tenemos con el Fondo Monetario, que es la que nos incorpora todas estas condicionalidades, por otras deudas que no comprometan nuestra soberanía. O sea, estoy cambiando la composición del endeudamiento con estas políticas. Estas son políticas, se ven que en principio no confrontativas, en el sentido que no estamos negando la voluntad de pago hacia el fondo. Como decíamos la semana pasada, hay medidas posibles que apuntarían a cuestionar desde el punto de vista político y legal la validez de la deuda con el fondo, que, por cierto, es básicamente una deuda ilegítima. Planteamos que se podían hacer estas medidas, planteamientos frente a la justicia argentina. De hecho, hay una causa abierta por la deuda que tomó el gobierno de Macri. Se puede hacer también casos en los tribunales internacionales, como un pedido de opinión consultiva en La Haya, o plantear el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, como decíamos antes, aún si podríamos demostrar en esos tribunales el carácter odioso de la deuda con el fondo, no por ello nos convendría repudiarla,
porque los costos de esa decisión superarían con mucho las ganancias, sobre todo si tenemos alternativas como las que mencionamos para zafar del Fondo Monetario Internacional. No quiero decir que no tengamos que impulsar la investigación sobre el endeudamiento, que es tan gravoso para la mayoría de la población, que no sirvió para el desarrollo, que se utilizó para que el sector privado de mayor poder económico fuera capitales. Podemos llevar el caso también a foros externos y a tribunales internacionales, además de los nacionales. Ahora, estas acciones las veo más como una acción política, un instrumento de negociación con el Fondo Monetario y con los países que lo manejan, y también como una forma de desalentar a futuros gobernantes a que repitan maniobras turbias para volver al Fondo Monetario Internacional y para usar esos recursos en la fuga de capitales. Porque de lo que se trata para la Argentina no es solamente de zafar del Fondo Monetario Internacional, también se trata de no volver a caer en sus redes. Creo que se me ocurría mientras vos ibas diciendo esto, además de los votos, además de estas relaciones, no habría que esperar al 2027 para empezar a impulsar ese programa. Creo que se puede empezar hoy, con más gente diciendo esto y poniéndolo en el debate, cosa que charlábamos al principio. Sí, se puede tratar incluso de reactivar el caso que tiene la jueza Capuchetti y que duerme el sueño de los justos. No, pero digo, porque una de las cosas que utiliza Milei y la derecha y el gobierno de la libertad es que si gana un gobierno popular, no digamos ni el kirchnerismo ni el peronismo, no digamos, para no meternos en quilombo de ese tipo, todo se viene abajo. Nadie cobra nada y la Argentina es un caos. Ese debate creo que es el que hay que empezar a dar para que la gente comprenda y no sea sometida a la presión que sufrimos ahora en la elección reciente, donde si ganaba el kirchnerismo, el peronismo o la oposición, se venía el país abajo y entonces justificaron mayor endeudamiento con el caso de Estados Unidos y lo que planteaba Donald Trump. Digo, creo que acá está faltando, esto me hago cargo yo, una discusión de ideas en el campo nacional y popular que plantee estas cosas, no para llevarlas a la práctica ya, pero sí para ir tomando conciencia a la gente de que hay salidas posibles. Hay salidas posibles y lo que hay que tener también en claro es que no hay políticas únicas. No hay una política única para tener equilibrio fiscal, por ejemplo. Este gobierno, que no tiene equilibrio financiero porque hace bastantes tramoyas contables, pero bueno, que efectivamente ha reducido el déficit, lo ha hecho de una manera salvaje, no solamente costosa desde el punto de vista social, sino que suicida desde el punto de vista económico, que está desmantelando los resortes del desarrollo argentino, que es la educación, la ciencia, la infraestructura y la salud. Eso se puede conseguir, un equilibrio fiscal se puede conseguir de otra manera. O sea, lo que nos diferencia de la derecha y de la ultraderecha no es que ellos están con el equilibrio fiscal, que muchas veces hemos visto que no es así. Macri aumentó el déficit, Trump está aumentando el déficit. No es que ellos están con el equilibrio fiscal y nosotros con el déficit. Es que la forma en la que apuntaríamos a reducir el déficit es totalmente distinta. Lo que nos diferencia de la derecha es el cómo se apunta a un equilibrio fiscal. ¿Quién lo paga? Es política. Claro. Pico, acá tengo un par de oyentes que están como locos acá en el chat o como locas. Siguiendo lo de... Sí, están contentísimas. Por ejemplo, dale. Anita dice, súper interesante, encontré una joya, gracias, dice, por el programa y creo que particularmente por la intervención de Alfredo. Y tiran dos preguntas que no vamos a tener tiempo, pero las voy a decir igual. Pero lo vamos a invitar para la semana que viene, que es el último programa. Viviana de Palermo le pregunta a Alfredo, ¿por qué necesitamos dólares? Vayamos a los yuanes, al rublo. Y otra pregunta que hace, ¿por qué nos tenemos que hacer cargo de lo que fue a su riesgo y fuera de su estatuto prestado por el FMI? Bueno, dos preguntas que no, ya siendo las 14 difícil. No sé, capaz que la del dólar es más fácil.
La del dólar sí, efectivamente. No tenemos por qué... o sea, nosotros tenemos una deuda con el fondo. La deuda con el fondo se puede pagar en cualquiera de las 5 monedas oficiales del fondo, que incluye el yuan. O sea, efectivamente, nosotros podemos, a través del swap con China, pagarle al fondo. O sea, que no es obligatorio que tengan que ser dólares. Pero bueno, son monedas internacionales. Claro. Que no imprimimos nosotros. El punto es ese. Las conseguimos a través de exportaciones o a través de préstamos internacionales. Y después, ¿por qué nos hacemos cargo de una deuda que tomó Macri y ahora Milei y que es ilegítima desde muchos puntos de vista? Y es porque la alternativa es muy costosa. Es porque no nos queda otra. Bien. Bueno, esperemos que... ¿Podrá venir sigan la ahí. semana que viene a hacer un Con cierre todo de gusto, este ciclo? con Listo, todo gusto. entonces, Un lujo, porque un ahí lujo. a mí me queda qué cosas se podrían avanzar con algún control del comercio exterior, de los puertos, recuperación de los puertos. Nosotros tenemos una discusión constante en defensa de recuperar la terminal Quequén del puerto de Necochea, que es la única que nos queda en manos del Estado y es del Estado provincial. Y los compañeros de allá plantean que ahí se pueden recuperar bastantes dólares en un sola terminal, y ahora parece que ya vence la otra, así que sería todo el puerto de Necochea. Digo, incidir en el comercio exterior para el control de la salida de las riquezas nacionales. Es que ese es el punto. No es que no tengamos riquezas, Claro. incluso para pagar una deuda odiosa. El asunto es que no las capta el Estado. Ese es el... Se fugan. Bueno, la semana que viene hacemos un cierre con eso, hacemos un cierre del ciclo, y te agradezco, Alfredo, porque este es un trabajo muy interesante, y como verás, hay oyentes que nos siguen, aunque este no sea una discusión tan fluida como hablar de las cosas que pasan en la semana que parecen que son noticias. Gracias, Alfredo. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes.